Amigos y amigas, muy buena vez más por acompañarnos en Periodismo Público Ecuador, este jueves 4 de febrero de 2021. Estamos ya en la recta final de un proceso electoral que ya se avecina este domingo 7 de febrero y lógicamente ya es muy importante que todos los ecuatorianos tengamos muy en cuenta la importancia de tomar una decisión, saber optar por una de las mejores decisiones frente a esta oferta de propuestas que se han presentado desde inicios de este año cuando arrancó la campaña electoral y con ello poder tomar una decisión que sea la más correcta en beneficio del país. Así que estamos ya en nuestros últimos días previo a las votaciones. El proceso electoral se llevará este domingo 7 de febrero y lógicamente los ecuatorianos tendrán que llegar a las urnas para poder decidir sobre el futuro de Ecuador. En un momento muy complejo en el que nos encontramos, un momento difícil en el que atraviesa nuestro país en todos los ámbitos, en materia social, en materia económica, en materia política y sin duda el voto y la decisión que tomen los ecuatorianos este fin de semana será fundamental, porque se dará un paso en este nuevo rumbo que posiblemente tome el país. Se está jugando el futuro del país y lógicamente frente a esta situación y a esta realidad es necesario que nosotros adoptemos una decisión lo más acertada posible, lo más responsable posible para poder, entre todos, con la colaboración de todos, contribuir a superar estos inconvenientes. Bueno, les contamos que tenemos varios entrevistados en el transcurso de este programa de periodismo público. Si Ale Basantes nos ayuda compartiendo la pantalla, lo tenemos ahí. Tendremos dentro de pocos minutos a Marcelo Espinel Vallejo, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con Marcelo conversaremos dentro de pocos minutos sobre estas elecciones que se llevarán a cabo este fin de semana, este día domingo, en Ecuador. Y también una guía de cómo elegir, sobre todo asambleístas, porque es importante que los ecuatorianos conozcan cómo se debe elegir en estas elecciones. Hay un cambio en la forma de elección de asambleístas y frente a esa realidad es necesario que los ecuatorianos tengamos muy en cuenta cuál es el procedimiento adecuado para poder elegir y aprovechar nuestro voto de la mejor manera. Y también más adelante estará con nosotros Catalina Tedo, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Con ella conversaremos sobre el ofrecimiento, la apertura de esta línea de fomento de la memoria social y del patrimonio cultural. ¿En qué consiste esta línea de fomento? Bueno, en los siguientes minutos conversaremos con la directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para que nos ofrezca más información en torno a este anuncio que se oficializará el día de mañana. Así que muy atentos, amigos, a lo que viene más adelante dentro de este programa de periodismo público Ecuador. Quiero agradecer a todos quienes también se han conectado a esta hora a través de la señal y las plataformas, las redes de periodismo público Ecuador, siempre pendientes de nuestra propuesta periodística. Queremos revisar también brevemente qué es lo que podemos encontrar en la página web de Periodismo Público Ecuador. No olviden visitarnos a través de www.periodismopublicoes.com. Tenemos ahí la página web de Periodismo Público Ecuador. Tenemos en el encabezado, en el home, en la página principal de Periodismo Público, un resumen que hemos preparado el equipo de Periodismo Público para que usted pueda revisar este video y conocer algo más sobre la propuesta de trabajo de los distintos candidatos a la presidencia de Ecuador. Tenemos ahí en resumidas cuentas las 16 propuestas de los postulantes a alcanzar el sillón presidencial en estas elecciones del domingo 7 de febrero. Pero también tenemos otras noticias que la tienen ahí, la pueden encontrar en la página principal de Periodismo Público Ecuador. Entre ellos, evento electoral inició en los centros de privación de libertad. Esta es una nota preparada por nuestra compañera Verónica Naranjo y hoy se llevó a cabo el proceso electoral en los centros de rehabilitación social del país. A nivel nacional, las personas privadas de libertad, los que están en capacidad de sufragar, cumplieron también con esta posibilidad de poder elegir a las autoridades y este es un proceso que ya se llevó a cabo durante este día jueves 4 de febrero
de 2021. Tenemos más información en la página web. 1,259 personas se infectan de COVID-19 cada día en nuestro país. El tema de la presencia del COVID-19 sin duda sigue preocupando a las autoridades, nos preocupa a la ciudadanía, porque el avance de esta pandemia, de esta enfermedad, no da tregua. Así que a estar muy pendientes y a tener muy en cuenta también las recomendaciones que hay que tener en cuenta. No hay que olvidarlas frente al proceso electoral de este domingo 7 de febrero. Ciudadanía. En Información Ciudadana, ACNUR inaugura casa hogar para niños y adolescentes en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en nuestra Amazonía. Y también tenemos información sobre el BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que atiende los sábados en Quito, Guayaquil y Puerto Viejo. Tenemos más información en nuestra página web, que la pueden visitar, www.periodismopublicoec.com. No olviden revisar también nuestro sitio web, donde encontrarán información ciudadana de interés para que lo puedan revisar dando un clic solamente en periodismopublicoec.com. Bueno, vamos a dar paso a nuestra entrevista. Queremos compartir con ustedes un resumen de las noticias más destacadas. Jornada de 4 de febrero de 2021. Este es un trabajo periodístico que lo elaboró hoy nuestra compañera periodista María Elena Vaca, para poder entender y conocer y estar al día de los hechos noticiosos más importantes ocurridos durante este día jueves. Vamos a ver de inmediato este resumen preparado por María Elena Vaca en lo más destacado de esta jornada. Antes de este jueves 4 de febrero, proceso electoral con la votación de los 807 privados de libertad en los 39 centros de reclusión del país. Este para quienes no quieren ejecutoriada en firme. Desde el silencio electoral, los 16 candidatos pusieron de campaña en todo el país. Yacu Pérez, Guillermo Laquil y Andrés concluyó su periodo Oriana y en Quito. Cada hora 17 personas se contagian con chas, según el Colegio de la provincia. Que aplique la ley seca durante el festival. Insistieron en la transparencia en el proceso. Se registraron 253.300. La Policía Nacional contará con 500 eléctricas no letales. Con estas herramientas, que se usarán cuando existen ceros, se espera incrementar ante el incremento de inseguridad en todo el país. Las armas provocan se posterga la Supercopa positivos de COVID-19. El torneo se realizará en el 12 meses del año. Hasta aquí las más importantes de esta jornada. Acá Vaca, nuestra querida Mae Vaca, por ofrecernos este resumen de las noticias más destacadas en el ámbito noticioso. Gracias por prepararnos este resumen. Y bueno, amigos, vamos a arrancar también con el espacio de entrevistas, como lo habíamos anunciado. Está con nosotros ya Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien queremos agradecer. Marcelo, gracias por estar aquí en Periodismo Público, siempre bienvenido. Y bueno, tenemos una nueva oportunidad de conversar, ya que la última vez que nos vimos, lamentablemente debido a inconvenientes de carácter técnico, no fue posible, pero ya te tenemos aquí. Gracias, Marcelo, bienvenido a Periodismo Público. Buenas noches, Fabricio, espero que en esta ocasión sí me puedas escuchar y que pues aprovecho para nuevamente extender un cordial saludo a tu distinguida audiencia. Muchas gracias, Marcelo. Ahí nos conectamos, nos vemos, nos escuchamos muy bien, en buena hora, y gracias por el saludo. Bueno, ¿cómo se ve a esta hora, ya a 3 días de las elecciones, el proceso electoral en Ecuador? Hoy han cerrado su campaña prácticamente todos los candidatos, algunos están cerrando su campaña electoral a estas horas,
pero ya desde las 0 horas del día de mañana rige un silencio electoral. ¿Cómo ves un poco el escenario político electoral que vive a esta hora Ecuador? Bueno, no es menos cierto que el proceso electoral ha sido atropellado. Han existido un sinnúmero de sucesos desde la misma convocatoria y el desarrollo de cada una de las fases, de las etapas del proceso electoral, que de una u otra manera aumentan la desconfianza de la ciudadanía en la autoridad electoral. Creo yo que estos distintos actuaciones que realizaron los abogados de justicia social con la finalidad de inscribir a sus candidatos entorpecieron aún más el proceso y ingresó esta suerte de disputa entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, y a la larga queda aún en vilo la posible destitución de los consejeros nacionales electorales, pues al parecer existe una tregua por el momento, al menos hasta que culmine la primera vuelta. Por otro lado, quedan aún las dudas sobre si es que nuestros compatriotas en el exterior podrán o no elegir a los representantes al Parlamento andino, ya que no se sabe si es que las papeletas van a poder llegar a los 5 continentes, en este caso, y a las distintas ciudades en donde están los migrantes ecuatorianos. Eso podría abrir la posibilidad a que, a pesar de tener resultados oficiales en la siguiente semana, pues exista algún grupo, algún partido político que decida plantear la nulidad de las elecciones, considerando que no todos pudieron elegir en ese día. En esa línea, pues, creo yo que en el aspecto institucional de organización de las elecciones, de una u otra manera los ciudadanos pues nos llenamos más de dudas que de certezas. Bueno, Marcelo, sin duda, este tema de las incertidumbres que se han generado debido a los inconvenientes a nivel institucional en la organización de los comicios posiblemente afecte un poco el tema de la transparencia del proceso electoral que se viene ya este domingo. Pero creo que es importante recordar a la ciudadanía y que tenga muy en cuenta que las reglas incluso para poder elegir ciertas autoridades han cambiado. Por ejemplo, en el caso de la elección de autoridades para la Asamblea Nacional, ya no se puede elegir entre listas. Y eso es muy importante que la ciudadanía lo recuerde, lo tenga muy en cuenta, porque posiblemente por este desconocimiento los ciudadanos podrían anular involuntariamente su votación. ¿Qué deben tener en cuenta este domingo los electores, Marcelo, sobre este tema? Bueno, en primer lugar, sí, como bien mencionas tú, tal vez la discusión se ha centrado únicamente en los candidatos a la presidencia. Sin embargo, los ecuatorianos también tendremos que elegir a los integrantes del primer poder del Estado, a los integrantes de la Asamblea Nacional. Vamos a elegir un total de 15 asambleístas nacionales y aproximadamente 2 asambleístas por cada provincia y 1 por cada 200,000 habitantes o fracción por encima de los 150,000, además de 6 asambleístas por el exterior, con la finalidad de integrar un cuerpo legislativo de 137 asambleístas. Y aquí viene el primer reto. Tenemos un total de 4,312 candidatos entre principales y suplentes. Entonces los ciudadanos nos veremos enfrentados a estas sábanas electorales en las cuales veremos un sinnúmero de rostros. Aquí viene el primer cambio, que tú bien lo mencionas, Fabricio, y es que recordaremos todos que en el año 2017 podíamos elegir asambleístas de manera uninominal. Podíamos escoger entre listas a las personas con las que nosotros tal vez nos sentíamos identificados. El método de elección cambió. Ahora tenemos que elegir únicamente a todos los integrantes de una lista. Entonces no podemos seleccionar entre distintas agrupaciones políticas, sino que si es que elegimos al movimiento 1, 3, 5, 7, tenemos que quedarnos con uno solo. Por eso es que los partidos políticos han optado por poner en el primer lugar de sus listas a personajes conocidos, pero ahí los ciudadanos tenemos que darnos el trabajo de averiguar quiénes además constan en esa lista, porque si es que elegimos al primero, elegimos también al resto. De esta manera podremos tener un voto mucho más responsable, mucho más consciente, para que a la larga quienes nos representen dentro del Parlamento pues coincidan con nuestros pensamientos y puedan crear leyes que busquen satisfacer nuestras necesidades. Marcelo, y esta idea de elegir asambleístas ahora solamente listas, ya no entre listas, ya no un candidato de una lista y de otra lista, ya no es posible eso. ¿En qué medida puede afectar un poco también este proceso de elección, este derecho de elegir por parte de los electores? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, existe el riesgo de que tal vez
como no se ha difundido adecuadamente toda esta información, algún ciudadano comienza a elegir uno de una lista y otro de otra lista. Si es que algún ciudadano llega a hacer eso, el voto queda completamente nulitado. Por eso es importante que los ciudadanos marquen únicamente en un casillero con la finalidad de que este voto se mantenga como válido. Creo que es importante hacer un llamado a la reflexión a los ciudadanos, precisamente a que no solo nos informemos quiénes son los candidatos, sino que votemos de manera correcta. Completamente, Marcelo. Sin duda es importante que la ciudadanía, los electores, tengan muy claro y muy en cuenta que ahora se elige a todos los candidatos de la lista. No hay posibilidad a elegir a distintos candidatos de entre listas. Eso no es posible. Así que a informarse debidamente para poder aprovechar de mejor forma esta capacidad y este derecho que tenemos cada uno de nosotros de elegir. Marcelo, ha sido un proceso electoral atípico, donde la pandemia, el COVID-19, ha cambiado un poco el escenario electoral y también los candidatos, sobre todo durante esta semana, han recurrido a esta vieja práctica de los ataques a nivel electoral, ¿no? A develar cierta información de unos candidatos que puede ser real o no puede ser real, etcétera. Pero de forma general, ¿cómo has visto tú el planteamiento de los candidatos, sobre todo a la presidencia, frente a la situación que actualmente atraviesa Ecuador? ¿Hay una sintonía de la propuesta de los candidatos presidenciales con lo que realmente necesita el país? Desafortunadamente parece que hubo un desfase en la comunicación y no se pudo escuchar claramente tu pregunta, Fabricio. Marcelo, no sé si me escuchas bien ahí. ¿Estamos bien? Marcelo. Creo que estamos ahí. Marcelo, ¿me escuchas ahí? Marcelo, creo que ahí estamos. ¿Me escuchas? Marcelo. No sé si me escuches ahí. Bueno, tenemos un inconveniente. Creo que hay una falla en el audio. Estábamos bien en la conexión, pero lamentablemente se perdió esta conexión. Vamos a ver si Marcelo logra conectarse dentro de pocos minutos para ya poder cerrar esta entrevista. Pero es fundamental lo que nos ha compartido Marcelo Espinel. Es importante y fundamental que los ecuatorianos entendamos que es necesario conocer a nuestros candidatos, a los candidatos para tomar la mejor decisión posible en estas elecciones. Y tener muy en cuenta, amigos, muy en cuenta que en estas elecciones, sobre todo para elegir asambleístas, los 137 asambleístas que tienen que llegar a la Asamblea Nacional, solamente podemos elegir por listas, no entre listas. Ya no es posible como antes elegir un candidato de una lista a otro candidato de otra lista. Ya no hay esa posibilidad, no hay esa opción. Lamentablemente no es posible y frente a esa realidad es necesario que todos tengan muy en cuenta por quién votar, qué lista, qué movimiento político elegir para que sus candidatos a la asamblea lleguen finalmente y se respete su voto, que su voto finalmente no se vea perdido. Bueno, no sé si Marcelo esté reconectado, pero queremos agradecer a esta hora de la noche la compañía de varios amigos a través de las redes sociales. Está Karen Vanessa Palacios, está Patti Campoverde también enviándonos saludos, está Ángel Paño también pendiente de nuestra señal, Carlos Molina, están conectados siguiendo la programación de periodismo público. Marcelo, ¿estás por ahí? Creo que estamos. Marcelo. Por acá te estaba escuchando, Fabricio, no sé si tal vez ahí me escuchas mejor. Sí, ahí te escuchamos, Marcelo, y gracias por la reconexión. Vamos a la última parte de la entrevista. Lo que te planteaba es que si tú sientes que los candidatos, sobre todo a la presidencia, están planteando propuestas, están sintonizando con las necesidades de la ciudadanía, con las necesidades del país en este momento.
Bueno, yo creo que hemos llegado a un nivel en el cual tal vez los candidatos que están liderando las encuestas tienen un discurso muy pragmático, ¿no? Todos se enfocan a que dentro de los 100 primeros días de gobierno piensan vacunar a más de la mitad de la población, mientras por un lado se ofrecen bonos inmediatos de $1,000 para reactivar la economía, el otro candidato ya está sin el proceso respectivo ofreciendo aumentar el salario básico a $500. Entonces nos enfrentamos a un proceso en el cual desde ambas corrientes se busca de manera populista, posiblemente demagógica, tratar de captar el electorado. Asimismo, no podemos dejar de lado que existe un sinnúmero de fake news que han comenzado a abundar en las redes sociales y que eso desafortunadamente, en lugar de guiar responsablemente al electorado, termina minando en lo que debería ser el hecho de que se plasma adecuadamente la voluntad popular. Creo yo, y este es un tema que me habría gustado abordarlo, lastimosamente el tiempo nos juega en contra, tengo mucho recelo, Fabricio, al respecto de el conteo rápido que quiere hacer la autoridad electoral. Mucho ¿Por qué, cuidado que Marcelo? suceda como en años pasados en los cuales los ecuatorianos, tal vez por desconocimiento, nos confiamos en el conteo rápido y nos acostamos a dormir con un presidente y nos levantamos con otro presidente, y eso, si no se lo maneja responsablemente desde el discurso de los actores políticos, puede llamar a la ciudadanía a conmoción como ya la vimos en el 2017. Es necesario que el Consejo Nacional Electoral actúe de manera responsable para que los ciudadanos comprendan que hay que esperar resultados oficiales y que el conteo rápido es simplemente una muestra. Cuando tengamos los resultados oficiales, que podrían tardar algunos días, quién sabe, pues ahí podremos decir si es que habrá o no una segunda vuelta y que de esta manera se calmen los ánimos, ¿no? Bueno, ese es un tema muy importante también el que mencionas, porque finalmente, dependiendo de ese tema, de la entrega oportuna de los resultados, que sin duda los resultados finales oficiales tomará su tiempo entregarlos, pero sin duda ahí hay un nivel de compromiso de las instituciones y de nuestras autoridades para poder aplacar posiblemente esa desesperación ciudadana de conocer los resultados con seriedad, con efectividad, con un trabajo, compromiso y honesto para poder ofrecer lo antes posible esos resultados y poder generar un ambiente de tranquilidad y transparencia en este país, Marcelo. Sin duda que sí. Aquí lo que se debe buscar, como en cualquier democracia, es tener elecciones libres, transparentes y justas. La autoridad electoral tiene un proceso de alta responsabilidad en este momento en sus manos, y no digamos que este proceso no tiene complejidad. Organizar unas elecciones en medio de una pandemia causada por el COVID-19 y en medio de una crisis económica, sin duda que es algo complejo, pero hay que buscar la manera en la cual los ciudadanos puedan tener confianza de las autoridades electorales. Recordemos que ya en el año 2017 se hablaba mucho de la existencia de un supuesto fraude, que es el que puso en la presidencia supuestamente a Lenín Moreno. Yo no creo que sea sano para nuestra democracia que nuevamente exista una sombra de fraude al respecto de los resultados electorales que podremos tener este domingo y también en una posible segunda vuelta. Los ecuatorianos en este momento necesitamos seguridad jurídica, la mayor transparencia dentro de estas elecciones, y que de esta manera los ecuatorianos nos sintamos seguros al momento de depositar nuestro voto este día domingo. De acuerdo, Marcelo. Muchas gracias por tu punto de vista, tu opinión sobre este proceso electoral que está a pocos días de vivir el país. Y sin duda lo que esperamos todos los ecuatorianos es que brille la democracia en medio de la transparencia y de la seguridad de que este proceso electoral se lleve de la mejor forma. Ojalá que así sea, Marcelo. Gracias por tu participación, Marcelo. Un fuerte abrazo. Siempre a las órdenes. Una buena noche. Muchas gracias. Agradecemos a Marcelo Espinel Vallejo, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por ofrecernos su mirada, su punto de vista en torno a la organización de los comicios de este 7 de febrero, domingo 7 de febrero, día en el que los ecuatorianos, quienes estamos en capacidad, en derecho, en la facultad de poder sufragar, tengamos que llegar a las urnas y tomar la mejor decisión para el país.